Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Asia America News. Mi nombre es Marcos González Gaba, saludándolos desde Buenos Aires. Y hoy tenemos como invitado de esta edición al doctor Li Zheying, o Andrés Li, quien vive en Argentina desde los 5 años. Y hoy con él vamos a hablar hoy, es de origen taiwanés, y vamos a hablar hoy sobre COVID, sobre medicina, sobre salud y sobre cuidado. ¿Cómo está, doctor Li? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí para compartir con ustedes. Doctor, previamente a iniciar la conversación, me gustaría que nos pueda hacer una presentación sobre su formación. Bueno, básicamente yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, en un esquema extracurricular, con doble horaria. Después hice la residencia en el Hospital Naval Pedro Mayo, haciendo la jefatura de dicho hospital. La residencia la hice en 2002 al 2006. Del 2007 al 2010 fui el instructor y el que armó la residencia del Hospital Julio Méndez. Y desde el 2002 hasta la actualidad estoy trabajando como especialista de columna en el Sanatorio Franchín, que es la obra social de la construcción. Y desde 2012 hasta la fecha trabajo en el Hospital Fernández. Muy Por bien. otro lado, como algo importante, se generó un curso y soy el presidente fundador del Comité Argentino de Acupuntura Anatómica, que es un comité dentro de la Asociación Médica Argentina. Excelente. Muchas gracias por esa información. Doctor, me gustaría que como un miembro de lo que es la estructura médica argentina me dé su punto de vista sobre cuál es la situación para usted del COVID actualmente en nuestro país. Bueno, por suerte, el Hospital Fernández, la sección de infectología, es uno de los que está trabajando actualmente como asesores del gobierno, por lo cual uno ha tenido charla, digamos, personal con el jefe de servicio. Yo creo que Argentina ha hecho unas medidas, como todos sabemos, bastante precoz y estrictas, con lo cual, como todos sabemos, hay un aplanamiento importante de la curva. Esto es, el tiempo que tarda en duplicarse la cantidad de infectados es cada día más prolongado, ¿sí? Si nos miramos el resto del mundo, normalmente los países duplicaban, fíjese en Italia, España y sin ir más lejos, cada 1, 2, 3 días duplicaban. Por eso se habla de que el contagio es exponencial y no logarítmico, o sea, no es aritmético, ¿sí? La duplicación es de 100 a 200, 200 a 400, 400 a 800. Fíjense en que Argentina pasamos de 1.500 a 2.500 prácticamente en 20 días, o sea que la duplicación ha sido muy lenta. Por otro lado, la tasa de mortalidad es baja, por suerte, y creo que se ha tomado medidas muy acertadas, si bien para mucha gente ha sido demasiado exigente, tanto para la economía como para la afección psicológica, que obviamente es normal después de 30, 40 días de cuarentena, pero es una medida muy, muy importante para la diversidad de población que tenemos nosotros y por el territorio amplio que tenemos. Muy bien. Doctor, en el caso taiwanés, usted me había comentado hace unos minutos hablando que hizo una experiencia de estudios en ese país y entiendo que conoce el sistema de salud de ese país. Me gustaría que podamos hablar sobre Taiwán en términos de lo que usted conoce, sobre cómo funciona toda la cobertura médica y qué le parece la situación en ese país del COVID-19 respecto a las políticas que tomaron para controlarlo. Bueno, a ver, podríamos separar. La verdad que el sistema taiwanés yo lo viví personalmente porque estuve en el hospital McKay durante 6 meses. Realmente es admirable, es una medicina de primera. De hecho, justamente leyendo, Taiwán ha sido clasificado como mejor sistema médico en 2019-2020 sobre el ranking sobre 94 a 100 hospitales hechos, ¿sí? Esto es tomando en cuenta, desde el punto de vista epidemiológico, el acceso al agua potable, el medio ambiente, el saneamiento y la disposición de imposición a la obesidad y al consumo de tabaco y alcohol, ¿sí? Taiwán, tomando esos 5 parámetros, ha sido elegido sumado a la cantidad de relación médico-paciente-población. Tengamos en cuenta que Argentina tiene 4 médicos cada 100.000 habitantes, 3,8. Este es el dato de 2019 último. Taiwán tiene una relación de entre 16 y 18 médicos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Sumado a que lo que más me impresiona de Taiwán fue que tienen hospitales que son
tremendamente grandes. Pongamos que el Fernández es un hospital de mayor referencia que en Argentina, no tiene más de 300 camas. Taiwán, los hospitales más chicos tienen de 1000 camas para arriba, ¿sí? Y tienen una capacidad de especialización de tecnología de avanzada. Estamos hablando de stent en el año 2000, cuando recién aparecía. Sumado a eso, podemos dividir al mundo en dos estrategias frente a una epidemia o una infección viral. Una de las posturas es la que tomó la Argentina, que es la de cuarentena y aislamiento, es la prevención de la infección. Y la otra es la teoría de la infección y la generación de anticuerpos sin control. ¿Qué postura tomó eso? España, Italia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil, y hoy creo que tenemos la respuesta a la vista. Ahora, ¿cómo un sistema híbrido como Taiwán, sin cuarentena, de haber logrado estar meramente a 20 kilómetros de China, tener a hoy 393 casos, infecciones, discúlpeme, 338 importados, 55 casos locales y solamente 6 muertos, sin haber hecho cuarentena, es un misterio, ¿no? Y acá se desvela, por un estudio que se había hecho Taiwán por el SARS, Taiwán, lamentablemente, su sistema médico tiene que ser de excelencia, porque al no pertenecer a la Organización Mundial de la Salud no cuenta ni con lo que es el aporte científico de la OMS, ni los recursos de ayuda de la OMS. Por eso realmente ha sido una isla. Y como una vez estuvimos charlando, que me tocó dar una conferencia sobre este tema el año pasado, Taiwán es una ciudad, una metrópolis de paso, de contacto entre muchos países, ¿sí? Esto es una isla. Bueno, usted ha vivido ahí. La cantidad de vuelos que pasan de ahí a Australia, de ahí a Europa y de ahí a Estados Unidos es tremendo. Segundo, que la gente de Taiwán hace mucho turismo. Entonces esto transforma en un país de mucho vaivén de gente. ¿Y cómo ha logrado esto? Taiwán ha logrado esto a través de, primero, sobre una entrevista directo de la presidenta, algo muy interesante, una transparencia de comunicación y de estadística con la población. Segundo, se le dio prácticamente una calidad de superministro al ministro de Salud junto al CDC, que es el del Central Disease Control, o sea, es la central de epidemias, cosa que creo que en la Argentina se convocó ahora un coso de expertos, pero no hay un organismo específico de control de epidemias. Sumado a eso, se utilizó el Big Data. El Big Data es un entrecruzamiento de datos. Evidentemente ellos hicieron un control en tiempo real entre la sintomatología de un paciente con los datos de migración y posterior a esto, si el paciente tenía riesgo, el seguimiento a través del celular. Esto está todo descrito. Hoy actualmente hay 55.000 casos, en la cual, bueno, es mucho más fácil y no se paró la economía, ¿ok? Entonces, piense que Taiwán hoy tiene una capacidad de producción, por lo que dijo la presidenta del trío, de 13 millones de barbijos por día. Taiwán hoy está donando 13 millones de barbijos mensual, o sea, un día de producción. La presidenta, que realmente admiro la visión de esta presidenta. Esto es, en una democracia, realmente, en un capitalismo, ser un capitalismo humanístico, esto es capitalismo y socialismo al mismo tiempo. Y ella decía, si nosotros controlamos la epidemia, pero bloqueamos nuestras fronteras, si no damos una mano a nivel mundial, la pandemia sigue existiendo, Taiwán tampoco tiene control de la situación. Por eso esto es una situación que debemos trabajar como equipo y jugar una Copa Mundial contra este virus. Por eso Taiwán ha abierto la ayuda a nivel mundial, porque intenta no ayudar solamente con recursos humanos y materiales, sino también a través del entrecruzamiento de información. También, permítame agregar algo a modo personal. El agregado, o sea, lo que sería el diplomático encargado de la salud acá en la Argentina, a mí me contactó personalmente hace 2 años, porque hay hospitales de Taiwán que quieren donar equipo acá en la Argentina. Qué bien, excelente. Sí. Yo creo que la dificultad a veces es esto de no tener una personalidad jurídica, diplomática, dificulta a veces una cosa. Tal cual, hace Pero realmente, mucho más complejo el acercamiento.
Totalmente, pero es muy interesante cómo Taiwán puso entre la tecnología y la experiencia pasada del SARS, del aislamiento, más esta cuarentena controlada de manera digital, ha sido un éxito y realmente admirable. Bien, doctor, muchas gracias por sus opiniones. Le quería preguntar sobre otro tema que es el de la acupuntura y el de la medicina tradicional china. Usted conoce sobre la acupuntura y me gustaría saber cuál es la perspectiva de la acupuntura respecto a enfermedades virósicas como puede ser el coronavirus. ¿Hay una terapia, hay una propuesta hacia este tipo de enfermedades? Sobre este tema, cómo nos puede iluminar? Bueno, obviamente la acupuntura para mucha gente parece milagrosa, ¿no? Se podría aportar muchísimas cosas. Obviamente a nivel infectológico no tiene ayuda con respecto a la propagación del virus ni nada de eso. Sí podríamos decir que podría, como hoy todo tratamiento de un cuadro viral, de manera de la sintomatología. Este es el alivio del malestar general, podría ayudar un poquito con respecto a la mecánica respiratoria, a las jaquecas, pero puntualmente al combate del virus no hay nada directo. Segundo, ¿qué pasa a tratar a un paciente con coronavirus? Bueno, lo normal como cualquier paciente con HIV, considera que sea, las medidas de bioseguridad y el descarte de las agujas, simplemente. No hay grandes problemas con eso. ¿Mm? Tomamos en cuenta que la acupuntura tiene una ventaja con respecto a lo que son las agujas utilizadas en la enfermería o la medicina convencional. Las agujas de la acupuntura son macizas y son mucho más finas, ¿ok? Y no entran en contacto directo con la sangre en su gran mayoría. Por lo cual el riesgo hacia el personal médico que practique acupuntura, sacando la vía aérea en el caso del COVID-19, no debería haber riesgo. Excelente, entendemos. Doctor, un tema más sobre el que le quiero preguntar y tiene que ver con medicina tradicional justamente y con la idea de que la medicina tradicional eh, invoca el consumo de carnes exóticas porque considera que las carnes exóticas son las que tienen cualidades curativas. Y querías saber cuál es su punto de vista sobre esto, si esta es una interpretación errada o de qué manera cree que podemos interpretar mejor esta información. A ver, en realidad la medicina tradicional tiene tres componentes. Una es la acupuntura, el otro es el arte marcial y la tercera es la herboristería. O sea que lo principalmente que está escrito en el uso es, como en la homeopatía, la utilización de plantas o hierbas naturales, no tanto hacia el consumo de animales. Yo creo que es una creencia errada y que tiene que ver más con costumbres étnicos de algunos ancestrales, de grupos étnicos de determinadas regiones, tanto de China y a veces algunos de Taiwán. Pero usted piensa que en Taiwán prácticamente no se consumen carnes muy raras. Yo, por lo menos de lo que sé, a lo sumo se puede llegar a consumir alguna serpiente, pero más. Ratas nunca he escuchado, ni murciélago, ni nada. ¿Sí? Así que, por lo menos en Taiwán, es muy raro el consumo de carnes raras. Ahora, tengamos en cuenta que en China es una población muy grande, muy diversa. Pero bueno, eso es como que en algunos grupos acá del interior se consuma el carpincho, se consuma otra cosa. O sea, fuera de eso, no hay nada, o sea, estipulado por la medicina oriental. ¿Mm? Bien, doctor, ¿cómo ve la salida de la cuarentena en Argentina teniendo en cuenta la experiencia que estamos viendo en China, estas aperturas sectoriales con el uso de tapabocas, con el uso de algún tapabocas o de algún barbijo? Estamos viendo en Europa y en Asia el futuro de este fenómeno y lo que viene en Argentina en poco tiempo va a ser la salida de la cuarentena. Por eso me interesa mucho saber qué es lo que está viendo usted y cuál le parece que es la mejor forma de volver a estar afuera. Bueno, a ver, la salida de cuarentena tarde o temprano se va a tener que dar por una cuestión de la economía, teniendo en cuenta que nuestro país, como Argentina, es un país muy particular. Tenemos una economía informal muy importante, hay gente que vive el día a día. ¿Sí? Ahora, va a que tener en cuenta varios aspectos locales difíciles. Tenemos muchas condiciones, hablamos recién de una buena calidad habitacional, agua potable y cloaca. Sabemos que no sé si hay que ir muy lejos, en la provincia de Buenos Aires, alguna zona de capital, en las villas, algunas zonas de capital un poquito más relegadas, tenemos un gran problema de hacinamiento y de cloaca y de agua potable. Segundo, lo que me olvidé comentarle, la comunidad taiwanesa como población general
tiene una educación sanitaria muy importante. Esto es lavado de manos, el cambio de calzado, el cambio de ropa, desinfectarse. Eh, yo creo que va a haber que hacer un trabajo muy importante. Primero, el uso de tapaboca obligatorio, mantener el distanciamiento social. Seguir trabajando sobre la concientización de esto. Después hay que trabajar mucho, yo esto lo tengo que hablar con algunos infectólogos, va a haber que hacer un levantamiento gradual. ¿Sí? Obviamente todos los espectáculos masivos se van a tener que suspender. Está muy bien tomada la medida, lamentablemente, porque es difícil mantener un sistema educativo, pero está bien después de julio-agosto. Y lo otro es un levantamiento progresivo. Yo creo que lo ideal sería horarios rotatorios. Esto es, determinadas profesiones trabajan de tal hora a tal hora. Esto porque tengamos en cuenta que mucha gente viaja por transporte público, ¿no? Entonces, si por más que acortemos el horario de trabajo de 6 a 2 de la tarde y salen todos a trabajar en mi horario, es complicado. Capaz que va a decir, bueno, las profesiones que pueden trabajar de noche tendrán que trabajar de 12 a 4 de la mañana o 6 de la mañana. Creo que sería una buena opción, no sé, no lo he escuchado en ningún programa todavía, esto en ningún lugar médico, pero puede ser una buena opción para poder disminuir la densidad poblacional. Tal cual. Y segundo, va a haber que mejorar el sistema de estadística. A mí me molesta mucho la gente que opina por opinar y más ahora en las redes sociales. No es tan barato hacer un test viral. Entonces no se puede testear a todos. No es poner un colorante y decir, bueno, verde o rojo. Te piensen que en Taiwán, el otro día lo habían dicho, en Estados Unidos hacer un test que lo tiene que pagar, la persona infectada sale $4.000. En Taiwán, que lo paga el gobierno, sale $350. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante. Taiwán tiene un sistema de seguridad social nacional, no seguridad social que acá lo manejan las obras sociales. Entonces, el uso el cruzamiento de datos entre clínica, o sea, los síntomas clínicos de la consulta, con una cuarentena, digamos, controlada de esa gente y una conciencia social de no reuniones y todo esto, va a ser clave del éxito de esto. Porque si mantenemos la cuarentena, lo único que hacemos es patear el pico, patear el pico, patear el pico. En algún momento el pico se va a dar. El tema es que, cuándo y qué magnitud. Bien. Ok, doctor Lee, le agradecemos mucho por su tiempo, ha sido muy interesante charlar con usted hoy y muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Gracias, Marcos. La verdad que, bueno, tu programa lo he seguido, es muy interesante y es muy útil para poder combinar las dos culturas y poder aprender mutuamente de una de la otra. Muchas gracias por tu esfuerzo. A usted, hasta luego, estamos al habla. Hasta luego. Saludos.